Hola a todos, bienvenidos a Espacio Arquitectura. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Hoy hacemos un programa especial desde el cementerio La Piedad de la ciudad de Posadas, Misiones. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. Si bien el tratamiento a los muertos se produjo de distintas maneras según las culturas, el ser humano efectúa sepulturas desde hace unos 100.000 años. Los cementerios, las tumbas, los sepulcros y los epitafios evidencian la relación que el hombre estableció a lo largo de los siglos con la muerte. El estudio de las tumbas y sus ajuares han brindado importante información arqueológica a lo largo de la historia, revelando las formas de vida de distintas sociedades. El vocablo cementerio proviene del griego koimeterion, que significa dormitorio. Según la creencia cristiana, los difuntos duermen en su tumba hasta el día de la resurrección. En la antigua Roma, los muertos eran enterrados primeramente en sus casas. Luego se dictaron leyes para que se realizaran las sepulturas fuera de las ciudades. Las mismas se practicaron en el campo y a la vera de los caminos. Los primeros cristianos se ocuparon de sepultar a los muertos en las catacumbas romanas. Aún se usa la expresión cristiana sepultura. Cuando el emperador Constantino declaró al cristianismo religión oficial en el siglo IV, las catacumbas se convirtieron en lugar de peregrinación. Los cementerios se instalaron en torno a las iglesias y constituyeron un conjunto indisoluble a lo largo de toda la Edad Media, e inclusive siglos después. Posteriormente se dispuso instalar las necrópolis fuera del ejido urbano, cumpliendo ciertas normas sanitarias. Aunque con la expansión de las ciudades, varios cementerios se encuentran actualmente dentro del área urbana. Este es el caso de la ciudad de Posadas, cuyo cementerio principal, La Piedad, se ubica en la Chacra Catastral 60, un predio de 12 hectáreas delimitado por las avenidas Almirante Brown, Santa Catalina, Martín Fierro y Tomás Guido desde fines del siglo XIX, año 1879. Si bien desde la época de Trinchera de San José existieron en el lugar distintos cementerios, esta necrópolis constituye la más grande de toda la provincia de Misiones y representa un vasto sector de la sociedad posadeña. Vamos a entrevistarnos ahora con el arquitecto Darío Ávila, quien nos comentará las particularidades arquitectónicas del cementerio La Piedad. Me gustaría que me contaras qué cargo ocupás en la Municipalidad de Posadas. Mira, yo soy responsable del Departamento de Patrimonio Urbano Histórico en la Dirección de Urbanismo desde el 2016. ¿Y ustedes tienen injerencia sobre el cementerio? ¿Se han hecho algunas intervenciones, tengo entendido? Sí, el cementerio La Piedad es el cementerio municipal más antiguo de la ciudad de Posadas y por supuesto tiene una serie de edificios y de construcciones emblemáticas que lo hacen muy rico, muy interesante desde el punto de vista patrimonial y por esa razón entra dentro de la órbita y la injerencia de mi departamento. De hecho, tuvo varias localizaciones previas. Una de ellas fue en inmediaciones de la Iglesia Catedral y en la actual Plaza 9 de Julio, la plaza central céntrica de nuestra ciudad. Y posteriormente, en 1879, se traslada a la Chacra 60, a la actual Chacra 60, en concordancia con las disposiciones y las teorías de la época de que los cementerios tenían que estar alejados del casco céntrico. Es muy interesante la fecha porque estamos en el 2019, con lo cual el cementerio La Piedad este año está cumpliendo 140 años.
El cementerio La Piedad se ubicó extramuros de la entonces pequeña localidad de Posadas. Sus comienzos fueron muy incipientes y poco a poco se fue considerando como la verdadera necrópolis de la capital de la provincia. El cementerio La Piedad se comenzó a articular en torno a esta antigua capilla de planta octogonal donde se hacían los velorios. En el medio existe una mesa que tenía cubierta de mármol, lugar donde se depositaba el féretro. Los velorios duraban entre 24 y 48 horas. Posteriormente esta capilla fue abandonada, pero sigue siendo uno de los elementos más emblemáticos y llamativos del cementerio. En el sector próximo a la capilla octogonal se encuentran los panteones más antiguos del cementerio, algunos de ellos completamente en ruinas. A partir de este lugar podemos verificar un conjunto muy ecléctico con distintos estilos y formas, tanto en panteones como en tumbas. Y esta es una reconstrucción virtual que se hizo para pedir la restauración de la capilla octogonal. Entonces, a una compañera se le ocurrió, ¿y si usamos el modelo 3D para imprimir? Y bueno, la verdad que no se me había ocurrido esa derivación o esa alternativa. Y mandamos a hacer el modelo en 3D, con lo cual tenemos la capilla como habrá sido cuando estaba en condiciones, ¿no? Nos encontramos con el licenciado en Historia Rubén Bravo, quien realizó una tesis sobre el cementerio La Piedad en la carrera Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, para que nos amplíe sobre este tema. Bueno, estuve leyendo que trabajaste mucho en este tema en una tesis que hiciste. Sí, hice un estudio para la tesis en Historia de la licenciatura en Historia allá a mediados de los 90. En el año 99 presenté mi tesis sobre Necrópolis La Piedad, significado y significante en la formación y evolución de la sociedad misionera, y tomé la etapa de 1872 previo a La Piedad hasta 1930, que hice un corte porque si no temporalmente es muy difícil de trabajar, y me llevó varios años, pero la verdad que a la distancia me alegra de que empiece a tomar interés este tema que uno por ahí lo tenía olvidado como un trabajo de investigación inicial y que ahora, bueno, historiadores, en el caso de ustedes, la parte urbanística y arquitectura también están tomando por interés en estos temas y bueno, bienvenido sea. Claro, bueno, todos los temas que hacen a la historia y a la arquitectura de Posadas y de la provincia a nosotros nos interesa muchísimo. Sí, ese cementerio La Piedad en realidad estaba planificado para la chacra 47 y se hace finalmente en la chacra 60. En todos los cementerios del siglo XIX empieza a haber también hay una visión racional, ¿sí? La separación de la iglesia-cementerio, se pasa a ser cementerio público, buscan lugares distantes, ¿sí? Hay una planificación de la ciudad y sobre todo lo que al menos dicen las actas municipales que tenía que ver con las corrientes eólicas, ¿no? Del viento norte-sur, sur-norte, y por eso se hicieron en la zona oeste de Posadas. Pero lo que era en sus orígenes era un cementerio muy pequeño, muy acotado, y bueno, esto lo deduzco a partir de esta capilla octogonal, a partir de algunos panteones también que están ubicados alrededor de esta capilla octogonal, de unos sillares de la antigua trinchera de San José que estuvieron ubicados de forma de salvar el desnivel que existía en el terreno en esas inmediaciones, que se pueden observar actualmente cuando uno entra al cementerio. Todavía están esos sillares de la trinchera de San José que fueron ocupados para el cementerio, pero también las primeras casas de aquí de Posada también ocupaban esos antiguos sillares para las construcciones, para las bases de las casas, ¿no?
A lo largo del devenir del cementerio La Piedad se fueron ejecutando distintas obras que cambiaron completamente su fisonomía hasta llegar a constituir la obra que conocemos en la actualidad. Y a partir de ahí se va configurando un cementerio de acuerdo a ciertas particularidades arquitectónicas, digamos, que se traducen en las tumbas, panteones. Sí, eso se da en todo el siglo XIX. Hay un historiador que se llama Philippe Ariès que estudia cómo fue... Historia de la vida privada. Exactamente, fue marcando la evolución de los cementerios, ¿no? Y continuamos en Espacio de Arquitectura con el licenciado Rubén Bravo, quien nos seguirá comentando aspectos de su trabajo sobre la necrópolis La Piedad. Hay un conocimiento, una preocupación por la higiene, por la cuestión de la racionalidad, hasta inclusive en ciertos estamentos de clases sociales más alta, la desacralización tal vez de los cementerios, pero perviven antiguas costumbres muy arraigadas que tienen que ver con lo religioso, claro. Y a partir de allí un poco aparece la monumentalidad de los cementerios de los siglos XIX. Claro, que son famosos en Europa, claro. Algunos cementerios de París, etc. Posadas tardíamente sigue, por decirte, mamando esa tradición, ¿no? Los lineamientos, y claro. La capilla velatoria era algo importante que reunía a la familia. Y es por eso que se da mucho importancia a los panteones y se revisita esas formas de iglesias con distintos estilos arquitectónicos, ¿no? En donde se trata de contener allí a la familia, ¿no? En el año 1934, el arquitecto Alejandro Bustillo realiza el proyecto del pórtico del cementerio. Él mismo presenta un estilo sencillo pero contundente. Es realizado con robustas columnas toscanas, estilo que se empleó a lo largo de la historia, generalmente para este tipo de obras, así como el orden dórico. El acceso presenta una gran escala y se encuentra enfatizado por su implantación en el eje de la calle Rocamora. Esta obra se llevó a cabo varios años después y constituye el símbolo por excelencia de esta necrópolis. El portal del cementerio La Piedad evoca el ingreso del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, diseñado por el mismo Bustillo. El arquitecto Darío Ávila se referirá a algunos aspectos sobre este tema. Nosotros estamos situados en este momento dentro de los jardines de ingreso que corresponden al planteo realizado en la década del 30, dentro del cual tiene injerencia el arquitecto Alejandro Bustillo, uno de los arquitectos más significativos de nuestra historia arquitectónica, ya que él diseña el pórtico de ingreso. Ahora se ubica en el eje, sí. Que el eje se relaciona con la calle Rocamora, del barrio homónimo,
y le da un carácter muy monumental al ingreso. Claro, y ese eje continúa dentro del cementerio hasta la Cruz Mayor. Así es, el eje se cierra con la Cruz Mayor se ubica exactamente en el centro de la Chacra 60 y es uno de los símbolos más importantes también dentro de la escala del cementerio porque constituía el lugar donde las personas que tenían sus familiares difuntos a la distancia podían hacer algún tipo de homenaje o de recordatorio, ya que bueno, muchos de ellos eran inmigrantes y habían dejado sus antepasados muy lejos. Claro, o gente que vino de otras provincias. De otras provincias también. ¿Cuáles son las obras más destacadas que se pueden visitar acá de interés arquitectónico en el predio del cementerio? Me parece muy interesante la pregunta porque hablaste de visitar. En general, el cementerio uno lo asocia con la pérdida, con el recuerdo de algún ser querido que ya no está y afortunadamente desde hace unos años pudimos empezar a cambiar ese paradigma y establecer al cementerio La Piedad como recurso turístico o recurso educativo. Claro. De modo que hoy la gente tiene la opción de venir al Cementerio La Piedad a conocer un poco más de nuestra historia y de nuestros personajes que la han construido a lo largo de décadas. Resulta interesante visualizar estos panteones de estilo neogótico que se ubican en el Cementerio La Piedad. El neogótico surge en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se expande en el siglo XIX como evocación del estilo gótico de la Edad Media en oposición al estilo neoclásico. Se presentan con un sentido muy vertical, tienen arcos ojivales, algunas torrecillas propias del estilo y los interiores se destacan por presentar vitrales con escenas religiosas. Los lugares obviamente siempre son muy llamativos, las construcciones neogóticas, pero igualmente hablamos de los estilos diversos que tiene, desde el mismo pórtico que tiene un estilo neoclásico, monumental. Otra vertiente arquitectónica que se encuentra en el Cementerio La Piedad es el Art Deco. El Art Deco es un estilo que viene después del Art Nouveau, que era todo de líneas sinuosas, curvas. Presenta líneas rectas, planos superpuestos, líneas en zigzag, formas geométricas y se inspira por un lado en las vanguardias artísticas, por otro lado en excavaciones arqueológicas como de Egipto y también conjuga elementos precolombinos de América. Este estilo representa a la burguesía y se pone en boga el tiempo de entreguerra entre los años 20 y 40, extendiéndose hasta los años 50. En la ciudad de Posadas existen también interesantes ejemplos de arquitectura en estilo Art Deco. Si bien fue considerado como un estilo menor por la crítica moderna, podemos afirmar que es un estilo arquitectónico también muy importante en el siglo XX. El estilo que se usaba en esa época en los sepulcros, que es el estilo Art Deco, que es, claro, hay una profusión importante de panteones con ese estilo. Hay también algunos muy singulares, como el panteón de la familia Lutz, que tiene una suerte de terraza o doble planta, coronada por un ángel en la cubierta. Y la verdad que a eso apunta la puesta en valor y la revalorización, a que la gente conozca un poco más de lo que fue nuestra arquitectura, que era el lenguaje que se usaba también en el resto de la Argentina y de Sudamérica.
Como vimos, los orígenes del cementerio La Piedad se dieron en torno a la capilla velatoria de forma octogonal. Posteriormente, con el pórtico proyectado por el arquitecto Bustillo, se confiere a todo el conjunto el sentido de simetría y composición que tiene en la actualidad. En este plano se observa claramente la organización del cementerio La Piedad. Nos encontramos cerca del acceso que está acá y se evidencian dos grandes ejes perpendiculares que se encuentran en la cruz mayor que está en el centro de la chacra catastral 60. De las esquinas parten dos grandes diagonales que se van a unir todas en ese centro con la cruz mayor. El conjunto se refuerza con la presencia de distintas especies arbóreas, nativas y exóticas. Aparte hay una serie de canteros que presentan un diseño de jardines clásicos, simétricos y están complementados con algunas esculturas. En el cementerio La Piedad se conjugan acertadamente la arquitectura y el paisajismo, lo que le confiere no solamente el carácter de necrópolis, sino de un verdadero parque urbano. Con el correr del tiempo se fue delimitando el perímetro del cementerio y aparecieron esta serie de panteones que fueron configurando el muro exterior. Con respecto a la parte de paisajismo, de las circulaciones, veo que hay nuevas intervenciones, arreglos. Así es. ¿Qué obras se han realizado en los últimos años? Bueno, en realidad con motivo de justamente los 140 años, eso motivó a hacer un trabajo un poco más profundo de puesta en valor y mejoras en el cementerio La Piedad. Las mejoras tienen que ver con reasfaltado de las vías de ingreso y las vías principales, tienen que ver con pintura, con remoción de toda esta vegetación invasiva o por lo menos la más dañina y canalizaciones, desagües, tiene que ver también con una serie de mejoras para las personas que trabajan acá en el lugar, un nuevo osario, en fin. Veo que hay una serie de veredas que están muy bien resueltas. Hay una vereda nueva que permite la accesibilidad de personas con discapacidad hacia el trayecto, digamos, hacia la Cruz Mayor se hace de manera mucho más cómoda y también se incluyeron mayor cantidad de canillas a lo largo del recorrido y principalmente creo que lo más notorio es en el ingreso la ampliación de las veredas. Claro. Que antes la escalinata de ingreso estaba como muy cerca de la vía de la calle y ahora tiene un ensanche de vereda que le otorga un poco más de perspectiva y una llegada más interesante al pórtico de Alejandro Bustillo. Se nota que en general tiene una imagen mucho más agradable del cementerio, ¿no? Bueno, gracias. Creo que tiene que ver con justamente una gestión que se puso el tema patrimonial con mucha firmeza y como unas acciones muy concretas. Lo más también llamativo son los jardines del ingreso, que eso tiene que ver un poco con el trabajo que se hizo a partir de unas fotos antiguas de la colección de Silvia Pini de Ayala. Accedimos a esas fotos a través de su hijo y pudimos ver fotos del año 1935 aproximadamente y distinguir cómo era la organización de estos jardines, que eran jardines clásicos, claro, jardines con ejes de simetría, eso con centros, decir, claro. Y eso nos inspiró para poder hacer esta puesta en valor de los jardines que bueno, hoy se pueden recorrer. Se generan espacios de estar más amables, más agradables de ver. Se reubicaron algunas esculturas que estaban dispersas y que no tenían un protagonismo relevante y se mejoró también la iluminación del lugar. En el predio del cementerio La Piedad encontramos este tipo de patios que cuentan con un mausoleo en la zona central y una serie de nichos alrededor. Seguramente pertenecen a distintas entidades
o colectividades. Estos son algunos de los dibujos que, mientras que hacía yo el relevamiento de los panteones, las tumbas en La Piedad, durante mi trabajo de investigación, un arquitecto amigo mío, Filemón Elbapose, tomaba a mano alzada y dibujaban estos panteones que para mí me parece importante porque era un poco la mirada que tenía en ese momento esta persona y la verdad que lo realizó muy bien, ¿no? Está muy bien logrado, creo que sí. Hay algunos panteones que fueron demolidos posteriormente a mi tesis, o sea que lo único que se conservan son estos dibujos, ¿sí? Este es el panteón de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, que presenta un esquema típicamente neoclásico. Una fachada simétrica enmarcada por columnas estilo corintio. La escala del panteón se enfatiza por la presencia de varios escalones de mármol que le confieren una importancia aún mayor. Así que hay una serie de visitas guiadas, me dijiste. Claro, estas visitas comenzaron en el 2016, fueron experimentales al principio y fueron también el corolario de un trabajo muy arduo de investigación que se hizo junto con el Archivo Histórico Municipal y otros recursos, como por ejemplo trabajos y tesis. Hay una tesis de Antonio Bravo que fue uno de los recursos más importantes, ¿no? Con esas 14 postas se elaboraron una documentación, una serie de folletos, una serie de mapas y bueno, las primeras delegaciones estudiantiles del secundario empezaron a llegar y fue muy interesante, muy estimulante poder contarles a los adolescentes, a los estudiantes, aspectos de nuestra historia. Lo interesante también es que en todo este proceso aparece la Universidad Nacional de Misiones como la carrera de turismo que facilita, digamos, los estudiantes de guía de turismo que hacen sus prácticas con estos recorridos. Y es muy interesante el giro que ha dado a partir de la creación de una aplicación, la aplicación Cementerio La Piedad, que se puede descargar de la tienda de Google Play. Y lo interesante es que esta aplicación, que fue hecha a partir de un convenio también con la UNAM y el Centro de Competencias, es que incluye en estas postas videos informativos breves que cuentan el lugar. Digamos que es una aplicación que apoya a la actividad del guía y eventualmente sirve para que si no hay un guía, la persona pueda hacer el circuito por sí misma. Y también involucran en 4 lugares realidad aumentada. Encontramos también un sector del cementerio perteneciente a la Asociación de Socorros Mutuos Sirio-Libanesa, que está integrado por un panteón central y una serie de nichos. Las esculturas de mármol en el Cementerio de La Piedad son escasas. No sabemos si porque el material era muy costoso y había pocos artistas o porque desaparecieron por alguna razón. Y aparte veo que todas se hacían en Buenos Aires generalmente. Generalmente, sí, en talleres. Lo interesante, por ejemplo, fue recuperar 4 ángeles que estaban en el ingreso. Inferimos que pertenecían a sepulcros y un día, bueno, con un bisturí empezamos a sacarle las capas de pintura con las cuales habían sido cubiertos y fue muy interesante porque 2 de ellos son de mármol y hoy están reubicados dentro de los jardines y tienen un protagonismo un poco más significativo dentro de los jardines y pueden ser observados y admirados. Bueno, estos son micromonumentos. Hay toda una tendencia actual a no solo analizar el monumento en sí, el monumento digamos construido, sino también analizar los micromonumentos, las placas, de metal fundido. Es muy interesante el giro que dan algunos investigadores al hacer referencia al arte que hay también en
en la confección de estos elementos. Por ejemplo, la placa de Clotilde González de Fernández Ramos tiene el rostro de ella. Una de las cuestiones que más mencionamos dentro del Departamento de Patrimonio y que hicimos bandera con esta gestión es que lo que no se conoce no se valora, lo que no se valora no se cuida y lo que no se cuida se pierde. Esa frase es la que nos motiva diariamente para seguir trabajando. Bueno, esperamos contribuir desde nuestro programa para que se conozca algo más. A partir de nuestra investigación y fundamentalmente con el aporte de los invitados de hoy, arquitecto Darío Ávila y licenciado Rubén Bravo, fue posible elaborar el programa sobre el cementerio La Piedad. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy, especialmente dedicado al cementerio La Piedad de la ciudad de Posadas, Misiones. Nos encontramos la próxima semana en otra entrega de Espacio Arquitectura.